¿Querés que te contemos cómo son las Smoky Mountains en otoño? Acompáñanos en este recorrido por uno de los parques nacionales más icónicos de Estados Unidos. ¿Ya te cansaste? La cabaña que elegimos en Bryson City superó nuestras expectativas. Ubicada en un lugar mágico en medio de la montaña, rodeada por árboles gigantes, era todo lo que necesitábamos para recuperar fuerzas y seguir adelante. Salimos temprano hacia el Smoky Mountain National Park. Pero antes de comenzar, hicimos una parada en el centro de visitantes para obtener información sobre el parque y su fascinante historia. Y algo que siempre recomendamos, consultar las páginas oficiales de los parques nacionales y tomarse un tiempo para conocer los centros de visitantes, donde podés obtener información actualizada del estado de las rutas, el clima y las características del lugar. El Parque Nacional de las Smoky Mountains es un tesoro natural con una rica historia. Fue creado en 1934 y abarca más de 2.100 kilómetros cuadrados de bosques, montañas y vida silvestre. Es hogar de una increíble diversidad biológica y ofrece innumerables oportunidades para explorar la naturaleza virgen. Pero el otoño suma a la experiencia un paisaje de colores mágicos. Dorados, rojos intensos se suceden durante kilómetros y kilómetros de ruta serpenteante, disfrutando cada momento y cada paisaje. Nos dirigimos a Clingmans Dome, uno de los puntos más destacados del parque. Está ubicado a solo 5,5 kilómetros de la entrada y es el punto más alto de las Smoky Mountains. La caminata hasta la torre de observación es de solo media milla y el sendero está completamente pavimentado. Sin embargo, es empinado y se considera algo extenuante. Desde la cima se obtienen increíbles vistas de las crestas montañosas del Parque Nacional, mientras que el sendero hacia la torre de observación se cruza con otras rutas de senderismo, incluidas Forney Creek Trail y Forney Bridge Trail y el famoso Appalachian Trail, que se extiende desde Georgia hasta Maine. Duro para subir, ¿eh? Decía media milla, pero media milla a 45 grados. Pero el tipo llega despacito, despacito como la canción, llega. Y ya finalizando el día nos dirigimos al Museo del Pueblo Cherokee. A través de sus exhibiciones conocimos parte de la fascinante historia y la cultura de estos pueblos nativos americanos. Al día siguiente nos dirigimos a Cades Cove, uno de los destinos más populares de las Great Smokies. Se trata de un valle amplio y verde rodeado de montañas y ofrece algunas de las mejores oportunidades para observar la vida silvestre en el parque. Tomamos la Cades Cove Loop Road, una carretera circular de 11 millas de un solo sentido y a un ritmo pausado. El valle tiene una rica historia. Durante cientos de años los indios Cherokee cazaron en Cades Cove. Los primeros europeos se establecieron en algún momento entre 1818 y 1821, pero para el 1830 la población de la zona ya había aumentado a 271 personas. Cave Cove ofrece la más amplia variedad de edificios históricos de cualquier área del Parque Nacional. Esparcidas a lo largo de la carretera circular, hay 3 iglesias, un molino en funcionamiento, graneros, casas de madera y muchas otras estructuras fielmente restauradas de los siglos XVIII y XIX. Con frecuencia se ven grandes cantidades de venados de cola blanca y también es posible avistar osos negros, coyotes, marmotas, pavos, mapaches, zorrillos y otros animales. Estamos preparando nuestro picnic, ¿no es cierto, Paul? Somos especialistas. Frente al río, al arroyito ese. Estamos en las Great Smoky Mountain National Park
del lado de Tennessee. Así que estamos súper contentos, pasando unos días estupendos. Nos hemos empachado de los colores del otoño. Es realmente espectacular, espectacular. Y al caer la noche, regresamos a nuestra cabaña para disfrutar de una cena alrededor del fogón, compartiendo historias de nuestro viaje y creando recuerdos inolvidables en el corazón de las Smoky Mountains. Última etapa de la Blue Ridge Parkway. Última etapa de la Blue Ridge Parkway. ¿A dónde nos vamos, negro? Asheville, North Carolina. Quédate para ver por qué está bueno hacer una noche en Asheville durante el recorrido por la Blue Ridge Parkway. Estamos en el centro de Asheville y bueno, ahora vamos a comer y a las 2 de la tarde tenemos una reserva para un free tour. Con más de 20 cervecerías artesanales, Asheville es conocida como la ciudad de la cerveza en Estados Unidos. Nuestro recorrido comenzó paseando por la popular Pack Square, donde nos contaron acerca de las leyendas más curiosas de la ciudad. Paseamos durante casi 2 horas recorriendo las calles de Asheville, visitando sus monumentos más emblemáticos. La Campana, el Museo de Arte, la Basílica de San Lorenzo, el legado arquitectónico de la ciudad, con su combinación de Art Deco y estilos neoclásicos, lo convierte en un telón de fondo urbano retro que combina a la perfección con la energía de las tiendas y galerías de arte, los mercados agricultores y los más de 250 restaurantes independientes. Pero lo más interesante es dejarse llevar por esta ciudad, repleta de restaurantes y tiendas, y descubrir los rincones secretos donde los locales pasan el rato. Nos dimos el gusto de probar productos locales y visitamos la tienda Cultivate Cocktail, donde cada trago es una celebración de creatividad y de sabor. Probamos whisky, vodka, licor de café, uno de gin, de ginger, Sí, porque tenés un olor a jengibre que no está, tesoro. igual de café. Y yo probé el whisky, que estaba muy bueno, y el licor de café, que también estaba muy bueno. Pero apenas un poquito, perdón, un poquito, porque era un poco dulce para mí. Pero... Y vino el lugar, la verdad, el lugar nos pareció re lindo. El Grove Arcade es un edificio emblemático con una rica historia, diseñado por el arquitecto Charles Parker en un estilo renacentista español. Se completó en 1929. Originalmente fue concebido como un espacio comercial y de oficinas y se consideraba un símbolo del renacimiento económico de Asheville en esos tiempos. Seguramente nos quedaron muchos rincones por descubrir, pero nos regalamos una hermosa tarde en esta ciudad llena de sorpresas que pudimos disfrutar en nuestro camino a Washington, D.C.